Esta historia es de Diana Cervantes y de cierta forma siento que está algo relacionada a la primera que conté el día de hoy. La protagonista de su historia es su mamá, que cuando era niña vivía en un rancho en Michoacán. Desde pequeña, como es la vida en los ranchos, le pusieron muchas responsabilidades porque eran las hijas mayores y porque así se acostumbra, ¿no? Tenía apenas 10 años y ya tenía que levantarse a las 4 de la mañana antes del amanecer para ir por agua a un arroyo que estaba relativamente cerca de ahí, porque en esos tiempos, en ese pueblo, ni pensar en un servicio de agua potable. Estamos hablando de los años 60, por lo que, aunque existían esos peligros que existen hoy también, era mucho menos común, y entonces a las niñas las mandaban en la noche solas al arroyo, ¿no? Sí. Pero era un camino oscuro, era un camino que a ella siempre le daba miedo. Entonces, uno de estos días en que se levanta para ir por el agua, se lleva a su hermanita menor para no ir sola, para no tener tanto miedo, y van al arroyo. Y la oscuridad las intimidaba, pero al mismo tiempo estaban acostumbradas. Y creo que es algo entendible que en los pueblos, en las zonas rurales, la gente está más familiarizada con la oscuridad. Sí. No hay tanta luz y los caminos son oscuros, están llenos de penumbras. Entonces ahí van las dos niñas caminando con su baldecito, dirigiéndose hacia el arroyo. Pero esta vez pasó algo diferente, porque antes de llegar vieron que había una anciana caminando por el arroyo. Era un arroyo bajo, lleno de piedras, pero les pareció muy extraño que una señora estuviera caminando encima del arroyo. Tenía un vestido negro que le llegaba hasta los pies, que se metía en el agua. Y les pareció extraño que no parecía estarlo cruzando, que solo estaba caminando por ahí. Era una señora pálida, muy delgada, y estaba encorvada porque parecía que llevaba algo muy pesado en la espalda. Ellas dicen que llevaba un guangoche, que es como una especie de morral, que se veía que contenía algo dentro, que se movía de repente. No hacía ruidos, pero era algo que se movía. La señora las vio y, según la mamá de Diana, les preguntó, y cito: Sí. Buenas niñas, ¿sabrán ustedes quién vende garbanzo blanco por aquí? A ellas les parece muy raro, pero sí conocían a alguien, a una persona que vendía semillas, y le señalaron hacia, kilómetros adelante, pero le señalan hacia allá. Y era un señor que se dedicaba a esto, a vender semillas, y que ellas conocían bien porque tenía una hija de la edad de la mamá de Diana, que había sido su amiga, que habían jugado en el campo, entonces lo tenían presente. Y la señora les agradece simplemente y les dice: terminen su mandado y regresen a su casa, porque es peligroso que anden afuera a estas horas. Hoy tuvieron suerte, pero cualquier otro día, quién sabe. Wow. Se quedaron viendo cómo la señora se fue en la dirección que ellas le señalaron, pero siempre sobre el arroyo. No se salió. Y ahí es donde creyeron ver, por cómo se movía, o por más bien cómo no se movía, que la señora iba flotando. O eso les pareció en ese momento, porque no se veía el movimiento de los pies. Esto las hace olvidarse del agua, salen corriendo y entonces perciben algo que estaba ahí, pero que quizás no les había pegado en la conciencia. Había un olor a carne podrida, y ellas hasta en ese momento lo reconocieron. Cuando llegan a su casa, su mamá ya estaba lista para regañarlas porque llegaron sin el agua. Pero cuando le cuentan lo que vieron, la señora ya no dijo nada y al contrario las empieza a curar de espanto. Su mamá tenía conocimientos de curación y les dijo que lo que habían visto era una bruja, que lo que llevaba en el morral muy seguramente era un niño. Uy, no manches. Y además les dijo que a las brujas les encanta el sabor de los niños cocidos con garbanzo blanco. No manches. Y aunque parezca, aquí no termina la historia. De hecho, creo que viene la parte más impactante a continuación. Al día siguiente,
notan un alboroto en el pueblo y la casa del Señor de las Semillas está rodeada de gente, como si hubiera ocurrido algo ahí. Poco después, la mamá de Diana se enteró de qué fue lo que pasó porque una de las hijas del señor, la que tenía su edad, vio algo esa madrugada, cerca de las 5, es decir, una media hora después de que ellas tuvieron este encuentro en el arroyo. Dice que se despertó y sintió que tenía que voltear hacia su hermana menor, como si hubiera algo ahí, dormían en la misma habitación, que voltea y ve a una mujer muy alta, de negro, metiendo a su hermanita en un morral. Que la niña gritó, ellas solo vivían con su papá, pero no fue, como que no fue en su ayuda, como si estuviera dormido. Y la mujer, en lugar de inmutarse o de correr por el grito de la niña, la ve y se empieza a reír. Y termina de meter a su hermanita en el morral. Lo peor es que dice que alcanzó a ver que dentro del morral llevaba garbanzo blanco. Cuando por fin sale del shock de, imagínate ver a una cosa así en tu cuarto al despertar, sale corriendo en busca de su papá y lo que vio fue tan horrible como lo que había visto en su cuarto. Su papá estaba sentado en el silloncito de la sala donde se quedaba dormido, pero tenía los ojos abiertos. Y creo que lo mejor hubiera sido encontrarlo simplemente muerto, porque lo estaba. Pero las condiciones en las que estaban eran las que la traumaron para siempre. Estaba sentado, pero sin vida, viejo, como si hubiera envejecido 20 años en esa noche, como si le hubieran chupado toda la vida, toda la esencia esa noche. Después familiares de otro pueblo pasaron por ella, se la llevaron. Su papá murió, lo enterraron y de su hermanita nunca volvieron a saber nada. Dice Diana que desde entonces ni su mamá ni su hermanita volvieron a ir solas al arroyo, y con toda razón. Y que incluso hoy en día, aunque hace mucho que el arroyo ya se secó, si te acercas a donde corría, todavía se pueden escuchar a lo lejos lamentos de niños. Diana misma dice haberlos escuchado en alguna visita a sus familiares que siguen viviendo en esa zona. Y aunque hace mucho que nadie la ha visto, en el pueblo se sigue contando la leyenda de esta mujer y la llaman la bruja del arroyo.